Bienvenidos a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez. Juntos hablaremos de cómo reflejar a Cristo en nuestro diario vivir a través de diferentes temas que vivimos hoy en día. Dios bendiga a todos y bienvenidos a Cristo en mí podcast con su anfitriona Catherine Pérez. Es un gran gozo para mí poder compartir con cada uno de ustedes este nuevo proyecto cual estoy comenzando con ahora un podcast. Quiero recordarles a todos que este podcast está disponible en 3 plataformas por el momento, que es YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y a la vez también yo quiero agradecer a Dios primeramente porque Él ha sido tan bueno para con mi vida y ha puesto este deseo en mí de poder comenzar un podcast con este tema de Cristo en mí, donde vamos a estar hablando diferentes temas en los cuales nos afectan a nosotros como cristianos. Y también no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle gracias a Dios por la vida de mi hermano. Fue quien me ayudó a hacer la introducción del podcast, ¿verdad? Con ese sonido de la guitarra. Así que nadie me vaya a hacer copyright porque ah, es de mi hermano. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se va a conectar por medio de este podcast y sé de que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para todos nosotros, el podcast. Por muchos años ya yo he escuchado diferentes podcasts por diferentes, personas que admiro, organizaciones que me encanta escuchar, tales como el pastor Charles Stanley, un hombre de Dios que ya no está entre nosotros, pero su legado sigue todavía, continúa ese legado de él predicar el evangelio por tantas formas que lo hizo, y una de ellas fue los podcasts en los cuales bendecían a mi vida, y yo sé de que muchas otras personas que están escuchando también fueron bendecidas por medio del pastor Charles Stanley, por sus predicaciones. Tantos podcasts que hay afuera, tal como Joven Verdadera también, de la organización Aviva Nuestros Corazones, son de mucha bendición, y sé de que también Cristo en mí va a ser de mucha bendición para tu vida y para todos aquellos que lo escuchen, que esté al alcance de ellos. Y cuando pensaba y consideraba qué tema, y estaba orando a Dios, Señor, qué tema ponerle al podcast, Dios había puesto el deseo, el anhelo en mí de poder hacer un podcast. Y esto es algo muy emocionante, me da mucho gozo a mí poder iniciarlo y poder compartir con cada uno de ustedes ahora por medio de este podcast. Y pensaba y meditaba en Dios y me ponía a orar y decía, Señor, ¿cuál es el tema para el podcast? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Cuál es el tema en el cual nos vamos a enfocar? ¿Cuál es la dirección en la que queremos ir, Señor? ¿En qué forma, en qué dirección nos quieres llevar? Y ponía a Dios en mi corazón ese tema, algo corto, pero conciso y al punto. Cristo en mí. Y como cristianos, creo que es perfecto porque necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones, y que el Cristo sea el reflejo de nuestras vidas con todas nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo nuestro ser. Podamos honrar a Dios reflejando a Cristo en nuestras vidas. Pero en este primer episodio lo he titulado ¿Quién es Cristo? Porque estamos diciendo Cristo en mí, pero ¿quién es Cristo? Muchas personas aún en el mundo aún no conocen quién Cristo es. ¿Quién es el Cristo? Y déjame te digo en este día de que Cristo es Jesús. Jesús vino a este mundo y Él es el Cristo. Él es el Mesías que estábamos esperando. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y en este día quiero compartir contigo bajo el tema ¿Quién es Cristo? Y quiero compartirte primeramente la definición de la palabra Cristo. Y Cristo es el término español para el griego
que es Cristos, que significa el ungido. Y la palabra hebrea para el ungido es Mashiach, que es Mesías en español. Así que Cristo es lo que usualmente nosotros decimos Jesucristo, Cristo, pero y esa es la palabra griega para Christus, Christos. Y en el hebreo, la palabra representando el significado el ungido es Mashiach, que significa Mesías. So, tanto como Cristo y como el Mesías, ambos significan el ungido, el ungido. Y la Biblia también se deriva del término griego que es biblos, que significa libros, por si no lo sabías. La razón por cual la Biblia, la palabra de Dios se llama Biblia, es porque en el griego fue nombrada biblos, que significa que hay muchos, es compuesta de muchos libros. Y la Biblia nuestra está compuesta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es referente al antiguo pacto que fue dado al hombre y ahora al nuevo pacto de la gracia de Dios para nuestras vidas entre Dios y la humanidad. Amén. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la Biblia en su totalidad, nos da un solo mensaje y ese es, nos da un resumen del amor de Dios para la humanidad, para con todos nosotros, para con sus hijos. Y si conoces el versículo que es muy popularmente hablado en Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te ha amado Dios a ti y me ha amado a mí, que Él decidió dar la vida de su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Aleluya. Y damos gloria y damos honra a Dios por ello. Porque si no fuera por ese sacrificio perfecto, todos nosotros aún estuviéramos destituidos de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, y estuviéramos lo que fuéramos dignos de, y ese es el infierno, eso sería perdición eterna, pero fue por su gracia, por su misericordia y por su amor para con cada uno de nosotros que Él dio a su Hijo, que su Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí, Padre, yo iré a hacer ese sacrificio que es necesario para poder redimir a la humanidad de la condición en la cual se encuentra. Y es por esa razón que en este día decimos Cristo en mí, que Cristo crezca en mí y yo mengue para que Él crezca en mí. Y vemos nosotros que el Antiguo Testamento nos da las profecías de un Mesías, de un Cristo que vendría a liberar, a redimir, a perdonar, a restaurar al pueblo escogido de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos en la Biblia el cumplimiento de estas profecías, de esta palabra que había sido dada, estas promesas, estas profecías que habían sido dadas, se dan cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento habla de la profecía de Cristo y en el Nuevo Testamento da cumplimiento esa palabra por medio de Jesús en su nacimiento y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso demuestra el amor de Dios, que aun cuando estábamos en una condición perdida, aún Dios nos dio la esperanza de que Él enviaría al Cristo, que Él enviaría a un Mesías para que nos pudiera redimir. Y y vemos nosotros que el Nuevo Testamento en los Evangelios de Mateo empieza con Jesús. Jesús.
Jesús, el único camino, Jesús, el el Hijo de Dios, quien fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Isaías, volviendo al término de Cristo, que significa Cristo, que es el ungido, o el Mesías, el ungido. En el libro de Isaías, capítulo 61 verso 1, la palabra de Dios nos da esa profecía, de esa promesa del ungido, del Cristo que vendría. Y dice así la palabra, y esto está en este versículo, se está dando referencia al Mesías, al Cristo que estaría hablando esta palabra. Y dice así, déjame te lo leo en Isaías 61 verso uno en la Reina Valeria 1960. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y vemos nosotros que esta es la profecía dada al profeta Isaías de lo que el Mesías, que lo que el Cristo hablaría, de cuál era su misión mesiánica en la tierra, que el Espíritu de Dios estaría sobre su vida, él sería ungido por Dios para traer buenas nuevas. Y es por eso que el Evangelio se le llama las buenas nuevas también, porque es una buena noticia que fue traída a la humanidad en un momento de perdición, que donde no había esperanza para nuestras vidas, las buenas nuevas llegan a nuestras vidas y cambian y nos transforman, nos redimen, nos perdonan, nos libertan. Y Dios hace tanto por medio de nuestras vidas, a través de su palabra, a través de sus promesas para cada uno de nosotros. Y vemos que Jesús le da cumplimiento a esta palabra y a todas las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento que hablaban del Mesías que vendría a rescatar, a redimir al pueblo escogido de Dios, a Israel, para quien la promesa fue dada. Vemos nosotros que Jesús, que esta profecía se estaba refiriendo a Jesús. Jesús llenaba todas las cualificaciones o todos las profecías que habían sido dadas, que han sido listadas en el Antiguo Testamento del ungido, del el Cristo, del Mesías que vendría. Vemos que Jesús era ese Hijo de Dios que vendría. Jesús era el que vendría del linaje de David. Jesús iba a ser el que iba a ser nacido de una virgen también. Y cuando vemos nosotros que esta profecía se refiere a Jesús y Jesús declara y los hechos y todo lo que Jesús es, l- l- lo comprueba como el Hijo de Dios, dando referencia a su divinidad, dando referencia a que Jesús no era un hombre común y corriente, sino de que Jesús era hombre, pero también era Dios vivo, era Dios, el Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, el universo y todos nosotros. Ese Dios era Jesús, Jesús era el Hijo de Dios que estaba entre nosotros, entre los hombres. Y a la vez vemos nosotros que Jesús habla de sí como el Hijo de Hombre, hablando Hijo de Dios y Hijo de Hombre, Hijo de Dios dando referencia a su divinidad como Dios y Hijo de Hombre dando referencia a su misión mesiánica como hombre en su humanidad en la tierra. Y encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7 verso 13 al 14, una referencia a ese título del Hijo de Hombre que es dada. Dice así la palabra de Dios.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Esta profecía dada aquí en el libro de Daniel habla en referencia a uno que era como hijo de hombre, a uno que vendría en imagen humana, y a él le sería dada el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, dice, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice la palabra de Dios que sería dado a uno como, que vendría uno como hijo de hombre, a uno que sería humano. Jesús no era tan solamente humano, pero también era el Hijo de Dios. Y no tan solamente él era el Hijo de Dios, pero él se daba a hablar, a referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, dando referencia a esa profecía en el libro de Daniel, capítulo 7 del verso 13 al 14, donde dice que vendría uno como hijo de hombre, uno en forma de hombre. Y vemos también nosotros que Jesús, el Cristo, el Mesías, que fue profetizado en el Antiguo Testamento, vendría del linaje de David. Y vemos nosotros que el ciego Bartimeo en los evangelios le hace referencia a él. Y si lo lees, se encuentra en los evangelios la historia del ciego Bartimeo, un hombre en necesidad, un hombre que en su necesidad él reconoce y entiende que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de David. Aquel hombre llamado Jesús era de quien las profecías hablaban, de que habría un hijo de hombre que vendría del linaje de David y sería el Mesías y sería el Cristo. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16, habla la profecía de parte de Samuel a David, donde le dice de la profecía de la dinastía davídica, que habría uno que sería el hijo de David, que se levantaría y sería el Mesías, sería el Cristo, donde Dios le da la promesa a David de que su reino iba a perdurar, iba a permanecer, y vemos ese cumplimiento por medio de Jesús como el Cristo, como el Mesías, junto con la profecía dada en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14, donde dice que les había dado dominio y gloria y reino. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos la promesa de Dios a la profecía dada en segunda de Samuel, capítulo 7, de versos 12 al 16, a David por medio de Jesús, por medio de Jesús. Y una y la tercera cualificación que tengo yo aquí para Jesús como el Cristo, como el Mesías, es de que Jesús tendría que ser nacido de una virgen. Y vemos nosotros que María, la madre de Jesús, estaba desposada con José, pero ella era virgen. Ella todavía no estaba casada con José, ella estaba desposada. Es como hoy en día desposada sería como hoy en día cuando se compromete una pareja, cuando se comprometen para el matrimonio, a esperar ese tiempo. Y cuando estaban desposadas, ellos tenían que esperar desposada para poder entonces casarse y juntarse a vivir como un matrimonio.
como un matrimonio. Y vemos nosotros en el Evangelio de Mateos que empieza listando la genealogía de Jesús por parte de su padre legal, José. Aunque José no era el papá de Jesús, biológicamente, era el papá legal que Dios había escogido en la tierra para Jesús, quien lo iba a criar, quien lo iba a sostener, quien iba a ser su papá legalmente en la tierra, Jesús. Y aún la Biblia también toma en cuenta la genealogía de José, el papá de Jesús legal en la tierra. Y empieza el libro de Mateo listando la genealogía de Jesús por parte de José, su padre legal, como un comprobante de que Jesús era el ungido de Dios que venía del linaje de David. Y en el libro de Lucas vemos que también habla de la genealogía de Jesús por sangre de parte de su madre María, que también venía directamente del linaje de David. Todo esto, la palabra de Dios no se contradice. La palabra se complementa una con, cada parte se complementa porque son todos los libros que se encuentran dentro de la Biblia son parte de la gran historia de amor de Dios para con nosotros, basada en hechos y no es un cuento de hadas, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra, la Biblia es la palabra viva de Dios, es la palabra inspirada por Dios, es la palabra viva de Dios para nosotros, la humanidad. Es esa historia de amor donde vemos nosotros Dios dando su promesa de un redentor, de un Mesías, y vemos nosotros el cumplimiento de su palabra en el Nuevo Testamento por medio de Jesús, que era el Hijo de Dios, era el Hijo de hombre, venía directamente del linaje de David, como se había dicho que sería así, y era nacido de una virgen. Jesús, el Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de David. Jesús era el Mesías, el Cristo que nosotros necesitábamos, que nosotros esperábamos que vendría. Y Jesús da ese cumplimiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se miente, no se niega a sí misma, sino que Dios es fiel y es verdadero y da cumplimiento a su palabra en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, por su amor y por su misericordia para con cada uno de nosotros. Y vemos nosotros, volviendo al tema de Cristo en mí, a quién es Cristo, en el libro de Isaías 61:1, que el cual leíamos al principio, donde dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Jesús lee esta porción a su propia sinagoga en Nazaret y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, del verso 16 al 22. Jesús les lee esta porción. Era el día de reposo y Jesús entraba como de costumbre a la sinagoga y se le fue dado a él el privilegio de poder leer un pasaje y se le dio Isaías para que él lo leyera y él lee esta porción bíblica. Y al final de él leer esta porción bíblica en el libro de Lucas capítulo 4, vemos que Jesús les dice a ellos y les deja saber que esta palabra, que esta profecía se estaba dando cumplimiento en este instante delante de ellos. Él les deja saber a ellos, yo soy el ungido, yo soy el hijo de David, yo soy el hijo de Dios que vendría, que fue dado en profecía, en promesa a ustedes. Yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy. Él les deja saber que Él es el ungido de Dios.
Pero quiero explicarte para concluir ya este episodio, de que el ungido significa aquel cuyo tenía el Espíritu Santo de Dios. Y es así como lo vemos en la palabra de Dios, que una persona cuando era ungida era que esa persona tenía la presencia viva de Dios sobre sus vidas, que eran escogidos de parte de Dios, que eran profetas, que eran hombres y mujeres de Dios llenos de la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos como los hombres de Dios eran ungidos con aceite en representación del Espíritu Santo en sus vidas. Y ese ungimiento, esta presencia de Dios en sus vidas, representaba la autoridad de Dios, representaba la presencia de Dios, pero vemos nosotros que Jesús era el ungido, Él era el ungido, Jesús era el Dios vivo delante de ellos en ese instante. Jesús era el Dios vivo caminando por la tierra, caminando por Jerusalén, caminando por Nazaret, caminando por Galilea, caminando sobre el mar. Jesús era el Dios vivo, era el ungido de Dios, Él era el Dios vivo entre los hombres. Jesús era la profecía viva, Jesús era el verbo hecho carne, hecho hombre. Así que es Jesús, aprendemos en este día y entendemos por qué decimos nosotros Cristo en mí. ¿Quién es Cristo en nuestras vidas? ¿Quién es Cristo para que nosotros creamos en Él? Cristo es el Mesías, Cristo es el ungido de Dios. Y Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús fue el Hijo de hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios que fue enviado por amor a la humanidad, por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Qué bendición que tenemos nosotros ese sacrificio y ese amor del Padre para con cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener perdón de pecados, podamos ser redimidos por Dios, tener su perdón, podamos ser libres del cautiverio que el pecado había traído a la humanidad. Y si alguien en este día me está escuchando y tú no conoces a Cristo todavía o no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas. Jesús entra a nuestras vidas y no tan solamente vino y hizo un sacrificio en la cruz y hasta ahí terminó. No, Jesús resucitó al tercer día y porque Él vive, ahora nosotros tenemos vida eterna, ahora tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados y tenemos una nueva vida que vivimos en Él para su gloria y para su honra. Así que si en este día tú aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas con una simple oración que tú puedes hacer en este instante conmigo. Repite esta oración conmigo. Padre que estás en el cielo, te pido en esta hora que tú perdones mis pecados. Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, haz una nueva vida en mí. Que Cristo viva en mi vida cada día y tu propósito se cumpla en mí. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo hablamos. Aleluya, amén. Damos toda gloria y honra a Dios por este primer episodio que hemos podido concluir y será el primero de muchos episodios que tendremos aquí en Cristo en mí. Les recordamos que por favor, si están escuchando el podcast por YouTube, se suscriban al canal y toquen la campanita para que puedan ser notificados cada vez que está subiéndose el nuevo episodio o cualquier otro contenido que tengamos allí. De igual forma, si estás en Spotify o si estás en Apple Podcasts, te invitamos a que nos dejes un review, que nos dejes un like allí y que sigas, te suscribas al podcast por medio de esa plataforma. También,
Si puedes bendecir a alguien más con esta palabra, compárteselo a un amigo que pueda la palabra de Dios alcanzar a sus vidas, pueda edificar a sus vidas y pueda bendecir a sus vidas. Así que muchas gracias y te esperamos aquí la próxima vez en Cristo en mí.